En esta parte de la unidad vamos a conversar un poco ya sobre el riesgo de crédito, algunos tipos, vamos a conversar sobre la pérdida esperada y sobre los ratios de solvencia. La gestión del riesgo de crédito es un proceso por el cual podemos mantener al riesgo de crédito dentro de ciertos parámetros, ¿sí? Son parámetros establecidos, aceptados, son procesos internos que ya se encuentran aprobados por el directorio de cada institución, ¿sí? Y que permite alcanzar los objetivos de rentabilidad y eficiencia que tienen. El concepto de gestión de riesgo de crédito está establecido ya en la resolución SBS 3780 del 2011, que es el reglamento de gestión de riesgo de crédito. El riesgo de crédito es la posibilidad de pérdidas que se generen por la incapacidad o por la falta de voluntad de deudores, de contrapartes o de terceros que se encuentran obligados a cumplir obligaciones contractuales, valga la redundancia, ¿sí? Estas obligaciones pueden o no estar registradas en un balance. Otra definición puede ser la posibilidad de que el flujo de caja que esperamos sobre los derechos de activos, por ejemplo, no sean pagados en su totalidad. Entonces, esta posibilidad de enfrentar pérdidas justifica que una institución financiera pueda estimar el riesgo crediticio de todos sus prestatarios. Para calcular este riesgo crediticio se requiere que se vigile y se controle la información de cada uno de ellos. Es por eso que se realiza un adecuado control del riesgo crediticio y esto influye directamente en el rendimiento de cada una de las empresas. Esta diapositiva nos va a permitir de manera gráfica explicar un poco lo que es el riesgo de crédito. Esta gráfica nos da tres momentos, el momento A, el momento B y el momento C. Podemos ver que el momento A está más pegado a una línea de probabilidad de 1 o el 100% de la probabilidad de retorno. Como no podemos asegurar nunca una probabilidad del 100%, este punto A no llega a tocar la línea B. ¿Qué vemos en esta gráfica? Nos permite ver varias cosas. Nos permite ver que la probabilidad del retorno de A, que es la probabilidad del retorno de capital e intereses, es mayor que la probabilidad de retorno de B, que es solo capital. Y a su vez esta es mayor que la probabilidad C, en la cual no hay ningún retorno, ni de capital ni de intereses, ¿sí? Acá podemos ver los grados de riesgo de retorno. En el punto A o en el segmento AB podemos ver la curva del incumplimiento en el pago de intereses. Y en la curva BC podemos ver las probabilidades o el flujo de probabilidades sobre el retorno del capital netamente. Un ejemplo práctico de cómo poder hallar el riesgo de crédito puede ser ubicado en esta tabla, ¿no? Aquí nosotros podemos ver tasas activas y pasivas según un segmento de empresas en un periodo determinado de tiempo. En ese caso tenemos del 31 de enero del 2024 al 24 de diciembre del 2024 tenemos tasas mensuales. ¿Sí? Tenemos tasas de pequeña empresa, de microempresa y de consumo. Pero también tenemos una tasa pasiva, que es una tasa promedio que hemos podido determinar. Estas tasas uno las puede encontrar en tarifarios, las puede encontrar en la página del banco o inclusive en las páginas de la SBS que reportan las tasas tanto activas como pasivas. Entonces, para poder hallar el riesgo, lo que tenemos que hacer primero es encontrar las diferencias entre la tasa activa y la tasa pasiva por tipo de institución o tipo de segmento. En este caso podemos ver lo siguiente. Ya hemos tomado, en pequeñas empresas hemos podido tomar la tasa activa de 56.3%, le hemos restado la tasa pasiva del mes de enero de 4.9%, con lo cual podemos encontrar la diferencia o la rentabilidad entre activa y pasiva de enero. De la misma manera hemos tomado febrero, marzo, abril, mayo hasta el mes de diciembre. De igual forma hemos tomado la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva del segmento microempresa y del segmento consumo. Entonces, una vez tenemos estas diferentes tasas, lo que debemos hacer es primero encontrar el promedio de cada segmento. Entonces, luego de haber encontrado estas variaciones, vamos a hallar el rendimiento promedio de cada uno de los segmentos. Por ejemplo, en el de pequeñas empresas, vemos que el rendimiento promedio es de 61.1. En el segmento de microempresas es de 81.4. Pero si existe un promedio, quiere decir que las tasas no son constantes, que no son la misma tasa a través del tiempo, que no es la misma tasa a través del tiempo. Entonces, lo que debemos hacer para encontrar el riesgo
es encontrar la desviación estándar de todo el periodo. Entonces, utilizando el Excel, vamos a usar la fórmula desbest.m y vamos a tomar todo el periodo dentro de cada segmento, dentro de pequeñas empresas, dentro de microempresas y dentro de consumo. Al utilizar esta fórmula, vemos que el riesgo de crédito de la pequeña empresa es de 19.9. El riesgo de crédito de la microempresa es 18.1 y así sucesivamente con el riesgo del segmento de consumo. Ahora, ¿qué tipos de riesgo de crédito existen? El primero es el riesgo de crédito individual o el riesgo de insolvencia. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Este riesgo se define con exposiciones importantes con un solo deudor. El segundo tipo es el riesgo de cartera o riesgo de portafolio. Es el riesgo inherente a composiciones globales o de grandes carteras de préstamos. La pérdida esperada es un concepto que se utiliza para medir el riesgo de impago que un prestamista espera perder en sus actividades comerciales. ¿Sí? Básicamente es un concepto clave que se utiliza para medir el riesgo de impago y se refiere a la cantidad de dinero que un prestamista espera perder debido a los préstamos que no se van a pagar en un plazo determinado. Y el valor de esto radica en que el impago viene determinado por factores claves, como probabilidades de incumplimiento, como la posibilidad de recuperabilidad y como el nivel de exposición que se tiene. Entonces, ¿cómo calculo y cuáles son los componentes de la pérdida esperada? La pérdida esperada tiene varios componentes, varios elementos. La probabilidad de impago, que es la probabilidad existente de que un prestatario se declare insolvente y no cumpla con las condiciones de pago o las cuotas restantes. La tasa de recuperabilidad es la cantidad que de esa pérdida yo espero recuperar en función a las garantías que tengo. Esa tasa de recuperabilidad está inherentemente ligada a la severidad, que es la magnitud que yo voy a tener de esta pérdida. Y el tercer elemento, o el gran elemento que yo tengo que considerar, es la exposición crediticia al momento de incumplimiento. ¿Sí? Es el importe que ya sabemos que no le voy a poder cobrar nunca al deudor. Entonces, ¿cómo opero? La pérdida esperada es la probabilidad de impago multiplicada por la severidad y multiplicada por la exposición crediticia al momento del incumplimiento. Ahora vamos a conversar sobre los ratios de solvencia. ¿Sí? ¿Qué son los ratios de solvencia? Son los ratios que se emplean para calcular el nivel de liquidez que tiene una empresa, es decir, la capacidad que esta empresa tiene para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. Los principales ratios de solvencia son el capital de trabajo, la razón corriente, la prueba ácida, el periodo promedio de cobranzas, el periodo promedio de pagos, el periodo de la rotación del inventario y el ciclo de liquidez. Veamos algunos puntos importantes. Un elemento importante en el proceso de la gestión de crédito es la tasa de interés o la rentabilidad. Esta rentabilidad o tasa de interés incluye ajustes por riesgo de crédito, así como cualquier otra tarifa, costo, comisión o garantía que se necesite. El riesgo de crédito es el riesgo de incumplimiento o de impago que implica que el prestatario no realice los pagos de interés, capital o de ambos, ¿sí?, en una fecha determinada, normalmente contractualmente. Y el riesgo de crédito individual abarca exposiciones importantes con un solo deudor, mientras que el riesgo de cartera o riesgo de portafolio es inherente a la composición global de una cartera de préstamos.